Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo del 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la orilla del lago, a la región de Gadara, salieron a su encuentro dos hombres procedentes del cementerio. Ambos estaban poseídos por demonios y eran tan temidos por su violencia que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Se pusieron a gritar: «Déjanos en paz, Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?». A cierta distancia de allí estaba paseando una gran piara de cerdos, y los demonios le suplicaron a Jesús: «Si nos echas fuera, envíanos a esa piara de cerdos». Jesús les dijo: «Vayan allá». Los demonios salieron y se metieron en los cerdos, y de pronto la piara se lanzó pendiente abajo hasta el lago, donde los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo, y al llegar al pueblo contaron todo lo que había pasado con aquellos hombres poseídos por los demonios. Entonces la gente del pueblo fue al encuentro de Jesús, y al verlo le rogó que se marchara de su comarca. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, la historia que nos relata el Evangelio de este día es sobre dos endemoniados. ¿Qué ocurría? La gente estaba temerosa por la violencia con la que ellos se comportaban. Pero imaginemos esto. Podrá escucharse muy irónico que mejor los demonios reconocen al Hijo de Dios. Que a lo mejor los demonios y no aquellos que nos hacemos llamar cristianos, que nos decimos creer en Dios, que nos decimos haber tenido un encuentro con el Señor, no reconocemos a Jesús cuando lo vemos. Pero estos sí sabían quién era y le comenzaron a decir: «Déjanos en paz, Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?». La pregunta que ellos le hacen es: ¿qué quieres de nosotros? Todavía no es nuestro momento. ¿Por qué? Porque andan en la tierra. La tormenta según la Biblia, el crujir de dientes y el llanto será en el infierno. Pero veamos este contexto. Imagínate cómo dice la palabra. Le suplicaron a Jesús: «Si nos echas afuera, envíanos a aquella piara de cerdos». Ellos le pidieron algo a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, sabiendo que esos eran demonios, que esos estaban haciendo un daño, que esos estaban atemorizando al pueblo, tuvo compasión de ellos. ¿Y tú crees que no va a tener compasión de ti, de mí? ¿Tú crees que el Señor los ama más a ellos que a nosotros? ¿Tú crees que tú y yo podremos ser más pecadores que esos demonios? La pregunta viene porque el Señor tuvo piedad de ellos y le dijo: «Vayan allá». Si el Señor le dio a los demonios lo que ellos le estaban pidiendo, ¿por qué tú crees que no te puede conceder lo que le pides? ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, los cerdos se ahogaron y los que cuidaban los cerdos tuvieron miedo y fueron a contarle al pueblo todo lo que había sucedido. ¿Y qué ocurrió? Pues ellos salieron a recibir a Jesús y le dijeron que se fuera de su comarca, de su pueblo. Al ser humano le tiene miedo a aquello que no entiende o que no conoce, aquello que no logra comprender. Pero eso normalmente siempre nos ocurre con lo bueno. Con lo malo lo encontramos gracia, le encontramos chiste, lo disfrutamos. ¿Por qué no le pedimos al Señor este día que derrame su Santo Espíritu, que nos ayude a reconocer a Jesús cuando estemos frente a Él? Y recordemos que Jesús no está en el cielo. Recordemos que Jesús está en el hermano, está en el necesitado, está en el enfermo, en el que está preso, en aquel que nos hace un mal. Ahí está Jesús. Que nos ayude a darnos cuenta
cuando estemos en presencia del Señor. En la Eucaristía, ahí está Jesús. Para que nosotros también hagamos lo que la palabra nos dice. Hagamos lo que Jesús nos enseñó a hacer. Cerremos los ojos un momento. Démosle gracias al Señor por este día. Es complicado, a lo mejor ahora por ser fin de mes pueda que perdamos nuestro trabajo. A lo mejor es incierto lo que va a ocurrir el día de mañana. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender sus planes, a confiar más en Él, a creerle a Él, a creer que las promesas que Él ha hecho son para cada uno de nosotros, es para mejorar nuestra vida. Pidámosle que nos ayude a quitarnos la venda que tenemos en los ojos, y muchas veces tenemos a Cristo enfrente y no lo reconocemos y no lo vemos y no sabemos que es Él. Tal vez a tener un poquito de humildad para pedirle, como le pidieron esos endemoniados. Y ellos sabían que Él era Jesús y sabían que Él se podía apiadar de ellos, para que nosotros tengamos claro que sin importar el pasado, Jesús sigue esperándonos. Jesús sigue queriendo que tú y yo nos salvemos a pesar de nuestros problemas, de nuestros vacíos, de nuestro pasado, de nuestras luchas perdidas. El Señor las conoce perfectamente. Pero Él sigue esperando. Y esa es la buena nueva que yo te traigo en este día. Confía en el Señor. Él confía en ti. Gloria a Dios.